Mira esto. Esto es Xenon, un proyecto de minería CPU que usa ADN humano real con prueba de trabajo. Aquí hay bloques aceptados, los hashes corriendo, pues me parece que son no sé cuántos bloques por cada 5 minutos. Son bloques rápidos, aquí Xenon tiene los bloques rápidos. En este vídeo os voy a enseñar exactamente cómo monté yo el nodo desde cero en Hiveos. Con el Xeon del Machine, que dijimos que haríamos una prueba de 30 días para que se vea que con un PC barato también se puede minar. No hace falta gastarse un dineral ni nada. Nosotros nos gastemos 200 euros y con 200 euros para la CPU de 36 hilos y es una prueba. Es una prueba que nos pidieron yeso y vamos a hacer una prueba con una placa base barata, una CPU y 16 GB de RAM. Dentro de los 30 días de esto, pues vamos a incluir tener un nodo de Xenon corriendo 30 días. A ver el beneficio que tenemos en 30 días con el Machine, los 36 hilos. Aquí tuve que instalar con el Xeon de servidor. Estoy usando un nodo propio, un bridge para cobrar del nodo a mi wallet y nada. Y todo conectado. Lo tendremos todo conectado, el nodo, el bridge, el minero y la wallet, ¿vale? Todo eso lo vamos a hacer desde Shield. Ya os aviso que esto no es copy-paste. La documentación oficial, bueno, no es copia y pega de la documentación oficial, porque la documentación oficial no funciona directamente con Hiveos. Hay que hacer ajustes y nada, y los ajustes los fui aprendiendo de prueba y error, vaya. No hay más porque también tuve que instalar un Glick, 2.38 me parece, porque Hiveos tiene el Glick el 2.35 y nada, ya lo veréis. Ahora ya con todo preparado y todo organizado no es complicado instalar el nodo. Lo complicado ha sido ir instalando a base de los documentos del nodo y bueno, y nada. Y yo la verdad aquí el nodo sí, pero bueno, han habido muchas cosas que no me han funcionado. Bueno, por ejemplo, uno de los grandes errores que tuve al principio de todo, cogí, instalé el nodo, lo conecté todo, el nodo, el minero, todo. Me empezaron a llegar las monedas en la blockchain, la wallet no, en mi dirección de blockchain, en mi address, me llegaban las monedas, pero dentro de mi wallet no. Y las monedas esas las perdí. Las perdí porque, por lo que se ve, cuando puse a instalar el nodo, sí que mandé la orden de que me lo mandara en mi dirección, en mi wallet, pero no instalé un bridge. Puse el nodo, el minero directamente y que me fuera llegando. Me di cuenta, pues al cabo de 3 o 4 días. 3 o 4 días cuando me empezaron a llegar los ingresos en la blockchain en cuestión. En mi dirección, cosa que en la blockchain sí que se reflejaban, pero en mi wallet no. Los perdí pues por el bridge, que son tokens que sí que están en mi dirección, pero que nunca los voy a poder gastar. Y eso, bueno, fue un despiste, un error, llamadlo como queráis, ¿vale? Pero bueno, el token este es curioso. Yo, la verdad, no lo digo por nada. Yo, por ejemplo, eso del ADN humano, realmente no termino de entender a qué se termina a referir, ¿vale? Las cosas como son, ¿eh? Eso más que nada sería cuestión de coger el Discord y preguntarlo ahí. Preguntarlo en el moderador, en el administrador que hay ahí, a ver qué. No me ha dado para preguntarlo. Me ha hecho el clic ahora. Ahora que estoy haciendo el interesante, pues podemos minar ahora que no hay dificultad, porque estamos early. Esto sí que es early. El token este empezó sin preminería a finales de enero. O sea que lleva 3 meses. Lleva 3 meses, no está en pools, no está en ningún sitio. Entramos súper temprano, como el token ese de BTQ, de Bitcoin Quantum, el de Mainnet. El token es súper temprano. Pocos que entremos ahora sin dificultad de minería, vamos a minar mucho más que si el token empiezan a entrar mineros. Da igual si entran ahora que entran el año que viene, porque esto todos lo sabemos también, que a veces salen tokens y hasta el cabo de un año y pico no empiezan a entrar en pool. Los tokens que ya tienen mucho FOMO, que tienen partners detrás, eso es nada, porque la mayoría también son copia y pega de la documentación oficial, porque la documentación oficial no funciona directamente en Hiveos, porque también, ya os digo, tenéis que instalar el Glick, el lib ls también. Puede ser que falte un poco de documentación para terminar de describir cómo instalarlo correctamente, las cosas como son, porque a mí la verdad que me ha costado un poco. El despiste fue, o sea que esto se tiene que tener en cuenta con los nodos, ¿vale? Y aquí ya os digo, si queréis minar algo diferente, que no sea otro clon de Bitcoin o que no sea otro clon de algo más, de forks y de cosas, de que todos sean la misma moneda pero con nombres distintos. Aquí tenemos uno que no tiene totalmente distinto. Es como Spectra, es como Factorn, como son tokens raros, son tokens
tienen, este por ejemplo me parece que tiene 230 millones, me parece. Hay otros que tienen muchos miles más, o sea que puede estar bien. Si encima queréis aprovechar el CPU que tenéis, un ordenador normal, un ordenador gaming, que sea, cuando lo juguéis, mi hijo por ejemplo lo que hace, juega a la Play, tiene el ordenador, el cable, claro, como él no paga la luz, no, pero tampoco lo que gasta. Todo eso son historias, también. Claro, a ver, depende del equipo que tengas también. Pero tú tienes un PC normal y corriente, 18 cores, 36 hilos, 6 GB de RAM, así normalito y todo eso no es lo que gasta. Que te gastará 15 euros al mes, si te llega, gasta más la nevera. Con la nevera no saco rendimiento. Y nada, ya lo dijimos, que comprábamos el equipo empezábamos a hacer así un poco de minería y eso, y cuando tuviéramos algo minado y tal, pues luego se lo íbamos a entregar a mí. Como no tiene monitor ni tiene nada, nada más se usa para minar, ya le irá bien. Y aquí ya os digo, si queréis algo diferente, minar algo distinto, es una moneda que puede estar bien. Por encima también está escondida, el equipo no le da FOMO, no le hace publicidad, la verdad, porque si te miras de Twitter, han hecho una publicación, que eso sí que no me termina de gustar el equipo, porque creo, pero bueno, también lo dicen, es muy temprano, estamos en pañales, es como Dilithium, el token Dilithium y todo eso, Dilithium, BTQ, Xenon, Little Duck no, Little Duck ya está más explotado, pero estos tokens así son tokens que te vas en Bitcoin tal y ahí los tenemos, no están en pools, no están explotados en ningún sitio, no tienen FOMO, no hay mineros, la dificultad es súper baja, o sea que esto para que queremos minar y encima tenemos equipos así normales y todo eso, porque claro, yo por ejemplo, yo ponerme a minar una Belian ahí en 0,1 al día, 10 días que me den una moneda, a mí eso no me interesa. Yo soy de entrar temprano en los sitios, sin dificultad. El otro canal ya lo teníamos así, todos los vídeos que de eso, lo que pasa es que nos cerraron el canal y así ha ido la cosa, ¿vale? Pero nosotros, 80% de los tokens que minamos son de Bitcoin tal, y tal y como salen publicados la misma semana, lo empezamos a minar. No todos, porque no todos sirven, ni todo vale, ni todo es para minar, pero bueno, ¿veis? Aquí tengo el nodo corriendo de Xenon, ¿vale? Lo tengo corriendo a 15 hilos. Aquí tengo esto, pero lo tengo apagado, ¿eh? El BTQ y el Little Duck. Tengo el Xenon corriendo, ¿vale? Pues ahora voy a apagar el minero, voy a poner SB, ¿vale? Uno limpio que tengo, quitar el HDD y nada. Y empezaremos la instalación del nodo cero, ¿vale? Haremos la instalación del nodo, la librería, el bridge, descargaremos la wallet primero de todo. Lo vamos a hacer todo desde cero y vamos a ir por faena. Dejadme parar esto. Son manías, también, pero se puede apagar directamente. Pero yo prefiero detener el minero y luego apagar el equipo. Lo vamos a instalar en el USB del otro día. ¿Ves? Ya ha bajado a 14 hilos. O sea que tiene que pitar otra vez. Si no me equivoco. Ahora se ha parado. Ahora pitará otra vez cuando se conecte. No sé si molesta el ruido del ventilador de la PlayStation. Vale. Ahora ya se ha parado. Bueno, ya hemos puesto el USB limpio. Ahora pita por el rebooting, ¿veis? Ya veréis que aquí abajo pondrá la memoria distinta. Mira, aquí ya lo pone. La placa madre, una X99, una MR9A, una Pro, una Machini, 36 hilos. El Xeon, un CPU, un 2695, un V4. No es muy rápido, pero por ejemplo aguanta mucha carga. Eso, por ejemplo, a nosotros para minar, por ejemplo, no va genial. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, el ATA-Data una parte de lo que cogimos de la PlayStation 3, que lo hemos aprovechado para el Machine. ¿Veis aquí? Aquí ya ha cambiado. USB, ¿vale? Un ScanDisk, 65 GB libres, ¿vale? Ya veréis que ahora, luego cuando empecemos a instalar, vamos a detener el minero. Vamos a dejar que se ponga a 0. Esto es la web, ¿vale? El token se llama Xeno,
¿vale? De Xenomorph. Y nada, esto lo voy a dejar en la descripción y vosotros mismos le echáis un ojo, ¿vale? ¿Vale? Esto va a ser la wallet, el GitHub, pues ya digo yo que no se le puede hacer mucho caso, porque aquí, por ejemplo, de Epis no dice nada. Nosotros vamos a descargar esto sí, estos pasos también, todo esto lo vamos a descargar también. Lo que nosotros no vamos a hacer hoja de vuelo, ¿eh? Hoja de vuelo no, lo vamos a hacer directamente del Shellkill. ¿Veis? Este lo tenemos que instalar también en Mainnet, ¿eh? Todo esto es Mainnet. ¿Vale? Y bueno, ya lo veis, tenemos un poquillo de faena, pero será rápido. Teniéndolo ya todo preparado va a ser rápido. ¿Vale? O sea que dejadme de cerrar. Todo esto lo voy a dejar en la descripción. O sea que vosotros mismos. Vamos a abrir la wallet, eso sí, esperamos mientras carga. Acordaros, siempre. Yo porque esto es un vídeo y aquí no pasa nada. La wallet. Automáticamente, ya la que llegamos siempre en estos sitios, nos vamos detrás del ordenador, cogemos el cable del internet, lo desconectamos, ponemos modo de vuelo y esperamos 10, 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos, ¿vale? Esperamos un poquito. Si el que fume, que se fume un cigarro, ¿vale? Y el que no, que nada, que espere esos 20, 30 segundos y fuera, ¿vale? Una vez de eso, le damos wallet. Si tenéis ya la frase semilla, pondríais importar wallet, ¿vale? Nosotros la vamos a crear de cero. Y aquí tenéis la frase semilla. Acordaos, el momento está antes de frase semilla, offline, ¿eh? Automáticamente. Hacemos el copy, pegamos. Aquí en cuestión pegaríamos, nos iríamos al USB encriptado, ¿vale? Ahí pondríamos la contraseña y lo encriptaríamos todo. Y aquí nos está pidiendo la frase 12, 13 y 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18. Lo he hecho mal, me parece. Me parece que lo he hecho mal. 1, 2, 3. Ahora. La 12, la 18 y la 13. ¿Vale? Aquí nos iríamos aquí. Pegaríamos la 13, pondríamos confirmar. No sé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Guión. ¿Vale? Esto es para el vídeo, Vosotros tenéis que poner una contraseña buena, Pero que no sé qué dice. Qué malo que soy. Ahora sí. ¿Veis? Ponemos nunca, Esto sería la wallet. Si quisiéramos enviar, aquí pondríamos la dirección, la cantidad y esto sería la tarifa, ¿vale? Esta es nuestra dirección, ¿ves? Enviando desde, o sea que esta es nuestra dirección. Igualmente nosotros nos iríamos aquí a recibir, copy, ¿vale? Y también el mismo USB que tendríamos encriptado, yo al menos, pegaría la dirección y luego tendría la dirección pública para recordarme, para tenerlo presente, y luego en un TX en el menú del PC o donde queráis, da igual que lo tengáis a mano.
De momento lo dejo aquí porque no va a hacer falta luego para configurar el minero. Y nada, aquí ya tendríamos la wallet creada, ¿vale? El link de la wallet ya lo dejaré también. Lo dejaré en la descripción. Cierro. Esto sería la página web. El explorador, en el caso de que tuviéramos minado, vendríamos aquí, pegaríamos, pondríamos Xenon. ¿Veis? Esta es nuestra dirección. 0, ¿eh? Pero bueno, hoy igualmente tampoco se va a reflejar nada porque si es un nodo, aquí no tenemos monitor, no tenemos nada, nomás vemos los hashes que corren y la recompensa, pues al cabo del rato yo miraría al día siguiente por ahí y empezaría a mirar si me ha empezado a llegar algo, ¿vale? Aquí tenemos esto parado, a ver qué hace, vale. Todo parado y nada, vamos a ir al lío. Si el vídeo os aporta algo, ya sabéis, suscribiros y venga, vamos a ir al lío. Suscribiros y activar la campanita para los vídeos. Nuestros vídeos casi siempre es lo mismo, ¿eh? Los tokens a la que nos salen en Bitcoin Talk, que es mucho antes de que te salgan en cualquier pool y todo esto. Ahí es donde estamos nosotros. Nosotros estamos metidos en el punto G. Bueno, punto G no. Y aquí ya lo veréis en Gibeos, ¿vale? Aquí tenemos el click, yo al menos tengo el glip, el 2.35, recopilar los binarios. Esto es un aviso importante, una cosa a tener en cuenta, ¿eh? Aquí en Gibeos, el glip 2.35, los binarios precompilados del nodo, nos requerirá el glip, el 2.38, ¿vale? Que aquí es uno de los errores que también me costó, porque tenía el 2.35 y por no descargar el 2.38, que a veces depende de cuáles son maliciosos y depende de lo que te descargues, toda la programación de Gibio se va a tomar por culo. Y bueno, me costó encontrar eso, Funciona directamente, compilar el nodo desde el código fuente. Y la compilación tarda entre 5 y 10 minutos. Precompilado es el Genoma Miner, el 0.15 sí que funcionaba en Gibeos. La librería Libs, la que os he enseñado antes. La SL1 me parece que era. La Libs SL1. Pero bueno, igualmente todos los links, todos los de esos, los voy a dejar abajo en la descripción. Os voy a dejar los zip y también os voy a dejar un enlace de un drive. Este paso lo vamos a incluir en la guía. Vale, luego también vamos a tener que instalar el bridge, que necesita usar el 0.27 del 0.01 y no el localhost. No sé si lo digo bien, ¿eh? Mi inglés es Made in Spanish, café con leche. Para que veáis, ya no entendemos. La localhost falla y el problema es la IP, la V6, ¿vale? Que en Gibeos, bueno, a mí me ha fallado al menos. O sea que si lo queréis hacer sin tocar es probar, y si os falla os vais directamente a hacer los cambios. Luego también es importante, tras cada rebot siempre hay que borrar el archivo loop, porque si no te quedas así corrompido. Normalmente, si no se os va la luz, extraño, yo por ejemplo, los nodos cargo, los pongo en modo fantasma, los dejo ahí que mine solo y ahí se tiran conectados 24/7, 365. ¿Vale? O sea que nada. Y para el tema de seguridad, eso de la wallet, ya sabéis. Aquí tenemos la frase semilla, ¿vale? O sea que yo los USB siempre los pongo encriptados. Y aquí lo primero de todo, lo que vamos a instalar va a ser un Rust. ¿Qué es? El Rust es el lenguaje, el lenguaje de programación, ¿vale? De los nodos en general, porque hay mucho, pero este, por ejemplo, es para eso, ¿vale? Para que no entendamos, ¿vale? Y hay que instalar Pilar, ¿vale? Ya lo veréis. Lo iremos haciendo todo poco a poco. Creo que ya podemos empezar. O sea que lo tengo apuntado aquí también, blog de notas. O sea que
Vamos a ir al lío, ¿eh? Aquí no he copiado bien. A ver ahora. Vamos a empezar con el Rust, ¿eh? Le vamos a dar un poquito de tiempo. Y este comando más o menos puede tardar en 2-3 minutos, como muy 5 si me apuráis, ¿vale? Si queréis que sea... Yo, por ejemplo, intento minar siempre con nodos. Es lo mejor, lo que te saca más recompensa, y cuando entras a early, los otros a lo mejor se van a tirar un año para minar lo que nosotros podemos minar en 3 semanas, por decir algo. La realidad es esa, ¿eh? Si llevamos tiempo en minería, o entras early o tienes que tener un pepino de equipo. Esto es como cuando salen los tokens nuevos. Toda la gente esta que tiene privilegios y que se enteran de las cosas antes de que salgan, esto es lo mismo, ¿eh? Aquí la cuestión es enterarse y meterse antes de que se metan los mineros grandes. Y esto que digo de entrar early, esto es lo mejor que hay, ¿eh? Mirad, yo, por ejemplo, el token SATS, bueno, es que es como todo. Yo el token SATS, la verdad, me gasté $10, mentira, $50. Y no os voy a dejar no os voy a decir lo que gané porque fue una burrada. Pero early, hay que entrar early, antes que los demás. Y aquí lo que vamos a hacer ahora, activar el Rust, ¿vale? Que me pongo aquí a hablar y no... Aquí lo que miramos, si está cargado e instalado, ¿vale? Aquí ya nos pone la fecha. Ahora lo que vamos a hacer va a ser instalar el libs, ¿vale? Precompilado necesita la librería. Necesita esta librería para poder funcionar en Gibeos. Como Gibeos no la tiene instalada por defecto, la tenemos que instalar nosotros. Ah, caray. Perdonad, es que me pensaba que había un punto ahí y no quiero decir la verdad, pero la verdad que soy muy transparente. Demasiado. Pensaba que tenía un punto ahí, que había puesto un punto, pero no era un punto. Es la pantalla del ordenador, que tenía una manchita. Ya hemos descargado la librería y ahora lo que vamos a hacer va a ser instalarla. Y ahora lo que vamos a hacer es instalar la librería, ¿eh? Aquí ya lo tenemos descargado en Ubuntu. Ya lo veis, ¿eh? No pesa nada, ¿eh? Esto. Aquí ya ha cargado. Y ahora lo que vamos a hacer es compilar el nodo desde el código fuente, ¿vale? Los binarios precompilados no son compatibles con Gibe o con el Glick 2.35. Tenemos que descargar el 2.38. Que ese fue otro paso también, que no quería descargar el 2.38 y me puse un poquito cabezón y tardé más de la cuenta también por eso. Ahora lo que vamos a hacer es clonar el repositorio Xenomorph. Lo tenemos aquí en el GitHub, ¿ves? GitHub clone, o sea que lo vamos a clonar. Ahora que empiece a instalarse, ya se ha descargado. Y aquí esto sí, esto es importante. Aquí el comando descarga el código fuente entero, que más o menos son unos 50 megavatios, 100 hay megavatios. 50 megas o 100 megas. Vamos a entrar en la carpeta. Aquí lo que hacemos es entrar en la carpeta del nodo, ¿vale? Porque yo en mi caso, por ejemplo, en el minero no tengo monitor. Uso este. Lo compilo desde Shield, ¿vale? Aquí lo que hemos hecho ha sido activar el comando y ahora lo que vamos a hacer va a ser compilar el nodo con el bridge. Aquí dejamos que descargue y más o menos esto no sé lo que puede tardar. 5 minutos como mucho. Si veis que se corta el vídeo ya sabéis por qué es. Aquí tiene que esperar a que descargue, ¿eh? Aquí no se puede cerrar, ¿eh? Cuando empieza a descargar así no se puede cerrar el shield, ¿vale? Mientras compila. Porque si no se detiene, se para, se borra. Aquí tiene que esperar a que salga el mensaje de finish. ¿Vale? Cuando termina de descargar os pondrá, me parece que finish release, o aquí ahora tiene que empezar a cargar, está a 0, está a 750. Bueno, aquí ya ha terminado la compilación. Tengo que decir que me parece que había dicho 5 o 10 minutos, a lo mejor quería decir 1 hora 20 minutos, para ser exacto. Y ahora lo que vamos a hacer es la verificación del nodo. ¿Ves? Está ok. Y ahora vamos a hacer la verificación del bridge.
Ok, también. Vale, perfecto. Eso que se ha descargado bien. Y ahora lo que vamos a hacer es instalar el minero. Vamos a descargar el minero. El otro era la carpeta. Vale, perfecto. ¿Veis los bloques? Están todos descargados, está todo sincronizado. Eso quiere decir que la librería se ha descargado bien, ¿eh? Esto no muestra error ni nada, ¿eh? Ahora vamos a verificar el genoma. Vale, ahora sí. Y ahora cuando haya cargado vamos a verificar que esté todo correcto. Vamos a verificarlo. Vale, ok. Nos ha dado el ok. Perfecto. Pues el genoma ya está. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a generar las llaves del bridge. Esto del bridge nada más se hace una vez. Es súper importante guardar las llaves del bridge. Es como si fuera la frase semilla de la wallet. Se pone en un bloc de notas, llevan el USB encriptado. Pegamos este comando. Aquí esto hay que cambiarlo por la wallet, ¿eh? La wallet que he sacado antes es esta. O sea que aquí se coge, se quita esto. Y aquí lo que hacemos en el bridge, le decimos que a medida vayan minando las recompensas que lleguen en el bridge de los bloques, automáticamente las mando en esta wallet. El bridge no cobra comisiones, no cobra absolutamente nada, ¿eh? Eso, bueno, es un bridge particular, es nuestro. Hay que hacerlo sí o sí para poder cobrar los bloques. Para que la recompensa de los bloques llegue en nuestra wallet. Aquí he cambiado el Xenon. Aquí mirad, ¿eh? Aquí nos está dando esto. O sea que todo esto entero lo copiamos. Se tiene que guardar con la frase semillas de la wallet. Y yo aquí, por ejemplo, haría esto. Me lo marcaría, pondría... Esto es súper importante, ¿eh? Tan importante como la frase semilla de la wallet, ¿eh? Que con esto igualmente es automático. Que al fin y al cabo esto más que nada es, por ejemplo, si abrís un nodo en otro PC y abrís otro bridge, ¿vale? Aquí lo que hacéis, pues en lugar de duplicar, lo restauráis. Con esto es con lo que controlamos el bridge. La frase semilla del bridge, ¿vale? Que aquí es donde Coinbase manda los pagos. O sea, nosotros miramos los bloques, hacemos la recompensa y todo se manda aquí. Eso lo tenéis que tener siempre en cuenta, ¿eh? Por ejemplo, ahora si hacéis un rebot o se va la luz o lo apagáis y queréis minar otra moneda y de aquí lo queréis volver a encender, el orden siempre es este, ¿eh? Primero hay que conectar el nodo. Una vez tenemos el nodo conectado y todos los bloques actualizados, conectar el bridge. Y una vez tenemos el bridge conectado, que veréis que luego, por ejemplo, el bridge para que conecte con el nodo, más o menos tarda entre 20 minutos y media hora. Y luego una vez ha conectado el bridge con el nodo, ponemos el siguiente comando y nada, ya al momento estamos minando. Ahora lo que vamos a hacer va a ser borrar el loop, que sepas es obligatorio después de todos los rebots. El archivo loop normalmente siempre bloquea, ¿vale? Y vosotros lo que hacéis con este comando, lo que hacéis es limpiar la interferencia, ¿vale? ¿Veis? Aquí ahora lo que hemos hecho ha sido... ¿Dónde está? Aquí está. Hemos puesto este comando, que hemos borrado el Rusty, y aquí lo que nos dice que no hay nada activado, ¿vale? Nos pone que no ha activado y ahora lo que vamos a hacer es arrancar el nodo. Esperamos 15-20 segundos, que ya habrán pasado más o menos. Ahora veré que ponemos el sleep 20 y tarda un poquito. Y ahora vamos a verificar que el nodo está corriendo. Ahora sí. A la que salte otra vez el ROT, ¿vale? Cogeremos y verificaremos que esté corriendo. Ok. ¿Veis? Y aquí ahora tenemos que poner este comando, que si habéis guardado las llaves de antes, las del bridge, aquí es donde lo tenemos que poner ahora. Aquí en pool address, pues aquí lo que tenemos que hacer, aquí en el... donde pone el meaning address pool, tenemos que copiar el que nos ha dado el bridge, la llave del bridge, ¿vale? Ya lo veréis, ¿eh? Aquí donde tenéis que poner la wallet que os dé el bridge y las llaves, os lo dejaré en mayúscula. Ok, vale. Ahora lo cogemos, lo copiamos.
Lo pegamos, ok, ha cargado correctamente. Y ahora lo que vamos a hacer, ahora vamos a verificar de que el bridge está conectado correctamente al nodo. Y aquí ahora, el siguiente comando que vamos a poner ahora, bueno, ahora no va a salir error, no error, nos va a decir que no está conectado, no está sincronizado. En este momento es el momento que a lo mejor tarda 15-20 minutos, media hora, a sincronizarse el bridge con el nodo, ¿vale? O sea que... Y nos dirá que no está sincronizado. Ahora lo que hay que hacer, ya os digo, esperar 15-20 minutos y al cabo de 15-20 minutos volver a poner este comando. Si os vuelve a salir lo mismo, nodo no sincronizado, os esperáis un rato. ¿No? Ahora no estéis ahí cada 30 segundos o cada minuto ahí poniendo el de este porque no pasa nada porque esté media hora. Bueno, mirad, aquí ya tenemos el bridge conectado. Ya conectado el bridge con el nodo. Ahora aquí hemos hecho la descarga. Esto es del bridge, acordados, Meaning address. Aquí hay que poner la dirección del bridge. ¿Vale? No la vuestra de vuestra wallet, Y cuando creáis el bridge, ahí tenéis que poner vuestra dirección. ¿Vale? Aquí la dirección del bridge, La dirección de la pool. Y ahora veréis que aquí es donde ahora ponemos la dirección de la wallet. ¿Veis? Esta le pone Worker Stratum. Esta es la original, esta es la nuestra, la de la wallet web. ¿Vale? El Worker 1. Aquí vosotros podéis poner el nombre que queráis. Repito, 1. Vamos a poner, ¿vale? Aquí el meaning address, la dirección del bridge, que es la dirección que nos da el bridge, que es esta. Pero sí, esta llave no la podéis perder, Esto cogen el blog de notas para el USB y ahí repasamos. Nuestra wallet, la wallet del bridge. Estos son los hilos. Yo ahora mismo de hilos, para hacer el vídeo voy a poner 2 hilos, ¿vale? 2-3 hilos porque tengo esto conectado. Y vosotros aquí pues poner lo que vosotros veáis. Depende de los cores que tengáis, pues jugáis con eso. Si tenéis 8 cores son 16 hilos. Si tenéis 4 cores, o sea que vosotros aquí, y aquí en mi caso ahora mismo pongo 2. Hacemos el lead. Y ahora ya al siguiente ya vamos a arrancar el minero y ya empezar a minar. Lead. Nada. Esto espera 20 segundos. Y mientras compra. Ok. Pues ya está, chicos. Ya está descargando el nodo. Porque veo que aquí me está poniendo 0,86 megahashes. Recordad, tengo 2 hilos, ¿Vale? Y aquí ahora lo que veremos, tenemos 15, ¿vale? Aquí tenemos 8, el 0 que es el 9, el 0 que es 1 y 5 que son 6, ¿vale? Aquí son 15 hilos. Y ahora veremos aquí que recargaré un poco y veréis que subo. ¿Ves? Ya subió a 17. En este vídeo no hay pool porque este vídeo lo he hecho nada más del nodo de Xenon. Puedo hacer un vídeo de minar en la pool de Xenon. Yo estuve minando en la pool de Xenon y no voy a decir mentira, Había un minero que se lo llevaba todo. Había un minero que tenía no sé cuánto de potencia y se lo llevaba todo. Y estuve ahí 3 días minando y me cayó miseria. Y por eso luego cogí y me puse a descargar el nodo. El nodo como es de mining solo, ¿sabes? Aquí la recompensa... ¿Vale? Esto es la wallet. Está claro que con el celo. Uno tiene que empezar a encontrar bloques y luego tiene que empezar a tener recompensa. O sea que ahora ya lo que tenemos que hacer es esperar un poquito, ir acumulando bloques. Vamos a mirar ahora la wallet, los ingresos. He tenido que esperar un rato para que empezaran a llegar los ingresos en la wallet. ¿Veis? Mirad,
Más o menos me parece que he terminado de instalar el nodo, me parece que eran las 1 de la mañana, sí, más o menos. La 1 de la mañana, no, la 1 del mediodía, más o menos son las 6:15, 6:18. O sea que en el rato me han ingresado con el nodo 179 tokens. Si esto lo hubiera hecho con la pool, pues en la pool en este poco rato no ganan los 179 tokens, ¿vale? O sea que en el poco rato 179 tokens. ¿Vale? O sea que ya vemos que con el BIS nos llegan bien. Todos nos llega nuestra wallet. ¿Ves? Aquí estamos en el explorador. Y lo mismo. ¿Ok? Pues bueno, vamos a hacer un repaso antes de terminar el vídeo de la instalación. Hemos instalado el Rusty, hemos instalado el nodo, hemos instalado el Glick, hemos instalado el Bridge, hemos instalado el minero. Recordad, las llaves del Bridge, la SID del Bridge y la SID de la wallet en un TX encriptado dentro de un USB. Mejor un USB que no en el PC, por mucho que esté encriptado en el PC. Bueno, yo prefiero un USB. Y si tenéis 2 o 3 USBs, 2 o 3 copias en cada USB. Bueno, una copia en cada USB y siempre la frase semillas en varios USB por si uno se rompe. Que tengamos los otros de repuesto. ¿Vale? O sea que el nodo ya lo tenemos instalado, ya lo tenemos todo instalado, ya estamos cobrando. Y nada, ahora ya vamos a terminar el vídeo. Si os ha servido de interés, os ha aportado algo el vídeo, os agradecería que os suscribierais. Y nada, y vamos a esperar por el siguiente vídeo. Vale, que el siguiente vídeo sí que será un token cuántico. Vale, porque ya lo quería hacer con pero ya hace un par de semanas que lo quería hacer y al final no lo hice. Vale, familia, o sea que buena minería, buena semana, buen fin de semana, salud, dinero y amor, ¿no? Como se dice. Mejor salud que amor, ¿eh? Porque a veces hay amores envenenados.